Hola, buenas tardes a todos. Hacemos nuestra oración en este día en que celebramos a los santos Timoteo y Tito, compañeros de misión de Pablo, un poco discípulos suyos, pero también después Pablo les confía el cuidado de algunas comunidades, por eso vamos a encontrar en la Biblia también algunas cartas que les escribe Pablo a ellos con algunas indicaciones pastorales para su tarea. Esta fiesta nos saca, como fue ayer, de la lectura continua que veníamos haciendo del Evangelio de Marcos, lo retomaremos mañana. Estamos ahora en el comienzo del capítulo 10 de San Lucas. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Después de haber enviado Jesús a los 12, pensando en las 12 tribus de Israel, pensando en el llamado a las, como él llamaba, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, elige a estos 72, es un número que hace referencia a los pueblos paganos conocidos en ese momento, 72 pueblos a los que había que llevar también la buena noticia. La expresión de Lucas es un poco ambigua, por decir de algún modo, porque dice que los discípulos van a ir a las ciudades a donde él debía ir. Es poco probable que Jesús haya recorrido después todas esas ciudades a las que fueron estos 72 discípulos, que haya ido en esta vida terrenal. En este sentido digo que es ambigua la expresión. Donde van los discípulos, Jesús tiene que ir, y seguramente Lucas, a la luz de la resurrección, entiende que así es. Van los discípulos a preparar un camino, como lo celebrábamos también en San Juan Bautista durante el Adviento. Los discípulos van a preparar los corazones para que Jesús pueda llegar. Pero lo curioso de este envío y lo lindo de este envío es que no van los discípulos enviados a sembrar, sino a recoger, a hacer una cosecha. En todo caso, uno podría entender que se trata de que a los lugares a donde van a ir Dios ya estuvo y Dios está. Es una muy linda imagen para la tarea evangelizadora. Muchas veces nuestra tarea, la tarea de la iglesia, es reconocer las cosas de Dios en el corazón de los demás antes de intentar transmitir conocimientos o cosas. En primer lugar, descubrir las cosas buenas que están en los demás, que hablan de Dios. Muchas veces nos encontraremos, ojalá, mostrándoles a otros estos frutos que ni ellos mismos conocían. Es muy alentador imaginar el Evangelio así, como el camino a través del cual Dios consigue, a través de sus discípulos, Dios consigue sacar lo mejor del corazón de los demás, ponerlo a la luz, hacer que lo reconozcan y que entonces esos frutos puedan crecer. El envío es con una pobreza material, porque se les pide que no lleven más de lo necesario, ni dinero, ni alforja, ni calzado. Es urgente, no tienen que detenerse. Hay que recordar que en esos tiempos detenerse a saludar a alguien podía significar permanecer 3 o 4 días en su casa. Entonces no hay que detenerse, hay que ir con nada, o en todo caso con solo lo que Dios puede darles. Hay una pobreza espiritual en este sentido también, porque, como digo, no van a cosechar, sino a descubrir las cosas de Dios y a hacerlas visibles. Sí
tienen capacidad para curar a los enfermos, sí tienen capacidad para anunciar que el reino de Dios está cerca, y sí tienen capacidad para dar la paz. Una imagen que a veces confundimos como si fuera un simple deseo, como nosotros nos damos en la misa, de un modo distinto últimamente, pero nos damos el saludo de la paz, nos damos la paz, no nos deseamos solamente la paz. Tenemos esa capacidad de dar la paz que obviamente en la Eucaristía sale de la fuerza de Jesús resucitado allí presente. Llevar la paz y entregar la paz. Especialmente en este día el Papa nos pide que recemos por la paz, está preocupado por la paz en el mundo como siempre y especialmente en estos tiempos por Ucrania y por todo lo que pueda suceder allí, y nosotros tenemos ese poder, ¿no? Nuestra oración tiene ese poder de hacer presente la paz de Dios. Siempre obviamente están en el medio los corazones de las personas que muchas veces no buscan la paz, que tienen otros intereses, pero no por eso vamos a dejar de pedir. Podemos identificarnos con estos discípulos enviados, también la expresión que muchas veces en nuestra iglesia de Buenos Aires se repitió en los últimos tiempos es esta de Jesús, vayan. No tenemos que esperar que las personas se acerquen a nosotros a buscar las cosas de Dios, tenemos que salir físicamente, recorrer, conocer otras personas, acercarnos a otras personas, salir espiritualmente. Esto nos va a permitir no esperar los frutos que a nosotros nos parece que hay que encontrar, sino los que Dios ya puso. Este salir significa también romper algunas estructuras mentales que a veces nos hacen limitar nuestra capacidad de descubrir las cosas de Dios. El corazón abierto a descubrir todo lo bueno que Dios ha sembrado en el mundo. Podemos identificarnos con ellos, podemos pedirle a Dios especialmente por la paz y también pedirle que en lo pequeño de cada día, en cada pequeño gesto nuestro de amor, de perdón, de reconciliación, seamos, como rezaba San Francisco, instrumentos de paz. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.